Buenos días para todos, es un gusto estar con ustedes en esta segunda videoclase de factores de riesgo psicosocial. Lamentamos las fallas técnicas que tuvimos en la sesión anterior y esperamos que sea de gran provecho académico esta sesión virtual y que cualquier duda e inquietud utilicemos este medio para poder aclarar las dudas de las actividades anteriores y las próximas. Muchísimas gracias. Cualquier inquietud, por favor, me escriben. Les solicito que apaguen sus micrófonos para no tener interferencia en la sesión y también que las preguntas e inquietudes las vamos a manejar al final. Bueno, muchísimas gracias. Hoy vamos a ver un poco cómo evolucionó el concepto de factores de riesgo psicosocial en el mundo. Vamos a empezar a ver cómo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo dice que son los factores de riesgo psicosocial. Y ellos nos dicen que son las interacciones entre el trabajo, el medio ambiente y la satisfacción en el trabajo, y las condiciones de su organización por una parte. Y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual a través de percepciones y experiencias pueden influir en la salud, en el rendimiento y la satisfacción del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud dice que son cualquier condición presente en el trabajo y que su interacción junto con la cultura y unas condiciones del individuo pueden afectar la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. Para la resolución 2646, que es la resolución que rige los riesgos psicosociales en Colombia, nos menciona que son los aspectos intralaborales propios del trabajo, extralaborales fuera del trabajo, y las condiciones individuales propias del trabajador que pueden en una interacción dinámica mediante percepciones y experiencias influir en la salud, el desempeño de las personas. Ese es el concepto que tiene para Colombia la resolución 2646 del 2008. Para Villalobos, en 1997, Villalobos es la directora de la creación de la batería de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana, ya la directora del Centro de Investigación de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Javeriana, y ella nos dice que los riesgos psicosociales son la condición o las condiciones del individuo, del medio extralaboral y del medio laboral, que bajo determinadas condiciones de intensidad y tiempo de exposición generan efectos negativos en el trabajador y en la organización también. Y también pueden producir estrés, el cual tiene efectos a nivel emocional, cognitivo, social, laboral y fisiológico. Entonces ahí ya con la definición de la OIT, de la resolución 2646, vamos haciendo un resumen que son las condiciones individuales, las condiciones extralaborales y las condiciones del trabajo que mediante la interacción en la organización pueden afectar negativamente la salud, el desempeño, la productividad. Tiene efectos físicos, psicológicos, emocionales, comportamentales. Vamos con una definición de riesgo psicosocial de la OIT en 1986. Nos dice que son las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo, las condiciones ambientales y las funciones y necesidades de los trabajadores, que pueden influir en la salud de los trabajadores y de sus percepciones y experiencias.
Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Puedes ver la imagen de la pantalla? No, aún no estoy, para poder saber si están escuchando, estoy desde la página de inicio. Entonces quiero saber si ven la pantalla compartida y me están escuchando. Perfecto. Bueno, como les estaba mencionando, eh, voy a hacer un breve resumen porque no sé en qué momento quedamos en la explicación del concepto cuando se cayó la sesión. Entonces voy a darles unos breves conceptos que tenemos a nivel internacional sobre factores de riesgo psicosocial. Es muy importante para todos los salubristas ocupacionales conocer qué son los riesgos psicosociales porque nosotros vamos a ser los gerentes del sistema de gestión y vamos a tener que conocer todos los riesgos. Además, los riesgos psicosociales es uno de los riesgos que son transversales, le apuntan a todos los demás riesgos. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas y una persona siempre tiene un componente psicológico, cognitivo y comportamental. Entonces, por eso los factores de riesgo psicosociales son tan importantes. Los factores de riesgo psicosociales pueden influir en la accidentalidad, en el ausentismo, la rotación del personal, la productividad, la satisfacción del personal, y esto puede traer repercusiones para la organización y propiamente para el colaborador. Entonces es muy importante que ustedes conozcan y sepan el concepto general de los riesgos psicosociales, y como nosotros nuestra legislación máxima es la Constitución política, hay unos acuerdos internacionales a los que nos anclamos, que son los acuerdos, por ejemplo, de la OIT, de la OMS, que son acuerdos de organizaciones internacionales, y nosotros las acogemos para Colombia. Y ellos nos dicen unos conceptos sobre factores de riesgo psicosocial. La OIT nos menciona que los factores de riesgo psicosocial son las interacciones entre el trabajo, el medio ambiente y la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización.
Y por otra parte, de las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo. Todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, en el rendimiento y la satisfacción del trabajo. Cualquier condición dentro del trabajo, fuera del trabajo, del medio ambiente y del individuo que en una interrelación pueden afectar la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. El riesgo psicosocial para la resolución 2646, que es la resolución que rige para Colombia los factores de riesgo psicosociales y nos dan un concepto general de lo que es el factor de riesgo psicosocial y nos dice que son los aspectos intralaborales, los aspectos extralaborales o externos de la organización y las condiciones del individuo o las características del trabajador, las cuales en una interrelación dinámica mediante percepciones y experiencias influyen en la salud, el desempeño de las personas. Para Villalobos es la autora, la directora del proyecto que creó la batería de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana. Ella es la directora del subcentro de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Investigación de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Javeriana, y ella nos dice que es la condición o condiciones del individuo, del medio extralaboral y del medio laboral que bajo determinadas condiciones de intensidad y tiempo de exposición generan efectos negativos en el trabajador, en la organización y en los grupos. Producen estrés, el cual tiene efectos a nivel emocional, cognitivo, del comportamiento social, laboral y fisiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que es cualquier condición dentro del trabajo, fuera del trabajo y propias del colaborador que pueden tener afectaciones negativas en el propio individuo, en la organización, y esto produce estrés. Que el estrés a su vez tiene efectos a nivel emocional, cognitivo, comportamental, laboral y fisiológico. ¿Qué quiere decir? Cognitivo, que tiene que ver con la mente del individuo, con la salud mental del individuo, comportamiento social, las interacciones sociales que hay dentro del trabajo y fuera del trabajo del colaborador. Y a nivel fisiológico, el estrés también puede producir enfermedades físicas tales como problemas psicológicos, enfermedades físicas tales como migrañas, encefalopatías, cardiopatías, problemas gastrointestinales, problemas físicos que son consecuencia de factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Para la OIT en 1986 nos menciona que los riesgos psicosociales son las interacciones entre el contenido de la organización y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, también de las funciones y necesidades de los trabajadores. Estas interacciones pueden ejercer influencia nociva en la salud de los trabajadores a partir de sus percepciones y experiencias. Igual como lo hemos mencionado, son las interacciones entre lo que hay en el trabajo, lo que hay fuera del trabajo y que en una interacción con las condiciones individuales pueden afectar negativamente la salud. Para la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo, nos dice que los riesgos psicosociales son todo aspecto de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su contexto social y ambiental, que tiene la potencialidad de causar daños físicos, sociales y psicológicos en los trabajadores. Entonces, todos los conceptos que hay hasta el momento, hasta la actualidad sobre factores de riesgo psicosocial llegan a la misma conclusión. Son las condiciones dentro del trabajo, fuera del trabajo, que pueden repercutir negativamente la salud, bienestar, desempeño, satisfacción, productividad, pueden causar estrés y el estrés causar daños físicos, sociales y psicológicos en los trabajadores. En las organizaciones van a encontrar factores protectores y factores de riesgo. Como yo ya se los había mencionado, los factores protectores son aquellos que tienen el potencial de afectan positivamente y promueven la salud y el bienestar del trabajador. Y aquellos de riesgo, como lo acabo de mencionar, con los conceptos traídos de la OIT, de la OMS y de la resolución 2646, nos dice que son condiciones psicosociales que
los factores de riesgo psicosociales, que son los que pueden afectar negativamente la salud, pueden tener efectos negativos en el desempeño, en el bienestar del colaborador. Entonces, para hacer un resumen de todos los conceptos que hay en el mundo sobre factores de riesgo psicosocial, llegamos a la misma conclusión, que es esta imagen que ustedes encuentran aquí. Entonces vamos a encontrar que existen unos factores intralaborales que son propios del trabajo, que son el trabajo, el medio ambiente, las condiciones de trabajo, las demandas que tenemos en nuestro trabajo, si estamos capacitados para ejercer y ejecutar las funciones de nuestro rol. Todas esas características dentro del trabajo se llaman factores intralaborales. Los factores extralaborales son cualquier situación fuera del trabajo que pueda afectar al trabajador, y las condiciones individuales ya es el tipo de personalidad, el estilo de afrontamiento, las capacidades, el conocimiento que tiene el trabajador, la cultura, la forma de comunicarse a los demás. Esos son factores individuales que también pueden afectarlo negativamente, porque si, por ejemplo, una persona tiene un rol y no tiene los conocimientos necesarios para ejecutar sus funciones, no está bien entrenado en su trabajo, no está bien capacitado, no les hacen una inducción, pues es un factor individual que puede colocar en riesgo su salud, porque al no tener el control sobre el trabajo se va a estresar mucho más. Todas estas interacciones entre lo intralaboral, lo extralaboral y las condiciones individuales son los factores psicosociales que pueden afectar negativamente las percepciones, las experiencias, la salud, el desempeño, la seguridad, la satisfacción y la productividad. Y para las organizaciones esto es muy importante. Como les mencioné en la clase anterior, es muy importante la productividad. Y ustedes que van a ser gerentes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los líderes de ese sistema, ustedes deben velar por la salud, el desempeño, la seguridad, la satisfacción y la productividad. Porque las organizaciones pueden ser muy seguras, pero si no producen, las organizaciones no pueden continuar. Vamos a ver alguna legislación acerca de riesgo psicosocial. Está el decreto 614 de 1984 y ya en 1984 se hablaba de riesgo psicosocial. Se mencionaba, se decía que era importante, pero hasta que salió la resolución 2646 en el 2008, por primera vez en Colombia ya se describen las acciones que deben tener las empresas para intervenir, controlar y monitorear los factores de riesgo psicosociales en cualquier compañía. Entonces vamos a hablar qué decían antes acerca de los riesgos psicosociales. En 1984 en el decreto 614 nos hablan que el objeto de la salud ocupacional es proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la organización laboral. La resolución 1016 en el artículo 10 de 1989 dice que dentro de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo contempla el diseño y ejecución de programas para la prevención y el control de enfermedades generadas de los agentes psicosociales. El decreto 1832 de 1994, en el artículo 42, reconoce los estados de ansiedad y depresión, infarto en el miocardio y otras urgencias cardiovasculares como hipertensión arterial y colon irritable como patologías que pueden derivarse del estrés en el trabajo asociado como factores como la sobrecarga cuantitativa, el trabajo repetitivo monótono y trabajos por turnos nocturnos o trabajos estresantes con estresantes físicos como ruido, iluminación, vibración. La ley 1010 del 2006 es la que por primera vez en Colombia nos habla sobre acoso laboral y allí establece los lineamientos generales orientados hacia la prevención y corrección de este fenómeno en las organizaciones. Se prohíbe cualquier modalidad de acoso laboral en Colombia. La ley 1010 nos dice cuáles son las sanciones para las entidades que permiten el acoso laboral en sus organizaciones. También nos dice cómo se deben prevenir y qué deben hacer las organizaciones para mitigar el acoso laboral
en las empresas. También nos habla sobre que las organizaciones públicas y privadas deberán tener acciones necesarias para prevenir y corregir el acoso laboral. La resolución 2646, como ya se los había mencionado, del 2008 establece las disposiciones y define las responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. La resolución 2646 nos dice quién es el experto, quién debe medir el riesgo psicosocial, la obligación de las empresas, de los ARL, de los trabajadores, las sanciones, cómo se debe medir riesgo psicosocial. Nos dice que se debe medir riesgo psicosocial. Ahí aún no nos dijo cómo se medía riesgo psicosocial. Una vez que en el 2010 sale la batería de riesgo psicosocial, es cuando Colombia sabe cómo se debe medir riesgo psicosocial. La resolución 2646 se da bajo la necesidad, luego de que se hiciera la primera encuesta nacional de condiciones de salud en el trabajo, y aparece en primer lugar como el riesgo más importante, el riesgo biomecánico por movimiento repetitivo, sobreesfuerzo, sobrecarga y postura prolongada como las condiciones de salud más prevalentes y relevantes en los trabajadores en Colombia, y en segundo lugar salen las condiciones psicosociales. Esta encuesta se realizó en el 2007. Gracias a esta encuesta en Colombia se vio la necesidad de crear una resolución para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de los riesgos psicosociales. La Constitución Política en su artículo 25 dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Todas las personas tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Las condiciones de trabajo dignas y justas para los colaboradores también es una condición psicosocial. El decreto Ley 1295 de 1994 en el artículo 2 dice que el objetivo del Sistema General de Riesgos Profesionales, tiene el siguiente objetivo: establecer las actividades de promoción, prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización que pueden afectar la salud individual, colectiva en los lugares de trabajo, tanto los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad. Entonces, aquí en 1994, luego que tuviéramos la Ley 100 de 1993, que nos habla del Sistema General de Seguridad Social, en 1994 se dio la necesidad de sacar el decreto ley para especificar qué iba a ser el Sistema General de Riesgos Profesionales, puesto que en la Ley 100 no estaba descrito. Y el decreto ley 1295 habla por primera vez cuáles son los riesgos que debe atacar la seguridad y salud en el trabajo, en ese entonces la salud ocupacional, que eran los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad. ¿Por qué intervenir los riesgos psicosociales? Primero que todo, como yo se los mencioné anteriormente, porque hay evidencia científica que nos habla que intervenir en los riesgos psicosociales aumenta la satisfacción y la productividad en el trabajo. Segundo, porque es bueno para los colaboradores tienen mejor bienestar, mejor satisfacción en su trabajo. Y también porque le vamos a dar cumplimiento a la legislación y evitamos sanciones económicas para la organización. Las sanciones económicas, según la resolución 2646 y el artículo 91 de la ley 1295 de 1994, pueden ser hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hay que tener en cuenta que por los cambios tecnológicos, por la globalización, por las nuevas tecnologías, las nuevas condiciones de trabajo, las exigencias
de competencia en la actualidad, la diversidad de las relaciones laborales y las nuevas formas de empleo, la globalización, las relaciones transculturales en las empresas, se hace necesario realizar la intervención en los riesgos psicosociales porque es una realidad a nivel mundial. Todas las condiciones de trabajo están cambiando, se están transformando y cognitivamente, mentalmente, físicamente el trabajador debe adaptarse a esas nuevas exigencias, pero esa adaptación no puede pasar por encima de su salud, su bienestar y su satisfacción en el trabajo. Debe de ir la globalización y el desarrollo tecnológico en las compañías deben de ir a la mano con la capacitación, entrenamiento, buenas prácticas laborales, flexibilidad laboral para el colaborador para que éste pueda adaptarse a las exigencias del medio. ¿Con qué están relacionados los factores de riesgo psicosociales? Con accidentalidad laboral. Yo ya se los había comentado. Muchas veces el trabajador se sobreexige, puede estar mucho tiempo en su trabajo para cumplir con todas las tareas asignadas. Por cansancio, por fatiga se pueden dar los accidentes de trabajo. Aparte de sobreesfuerzo, muchas veces las personas se sobrevaloran en cuanto a las condiciones y a la ejecución de su trabajo y muchas veces piensan que son los únicos que pueden hacerlo y muchas veces de hacerlo de manera tan automática puede causar accidentes de trabajo. Las personas se sienten que como siempre lo han hecho de esa forma, como tienen la experticia, muchas veces se sobrevaloran y tienen los accidentes de trabajo por esto. También las enfermedades de origen laboral, como se los mencioné en la clase anterior, las enfermedades mentales, cardiovasculares, gastrointestinales, metabólicas, afecta también la motivación de los trabajadores, la productividad laboral, la calidad de vida laboral, la relación de las personas en un ambiente de trabajo, el compromiso de los trabajadores, el sentido de pertenencia a la organización y a la labor. O sea, hay muchas, ¿cómo decirlo? Muchas maneras o muchas formas de justificar la intervención de los riesgos psicosociales. Es muy importante que en todas las organizaciones se haga gestión de los riesgos psicosociales. ¿Cuáles son las responsabilidades? Hay responsabilidades para los empleadores, los trabajadores, los profesionales especialistas que van a ser ustedes y las ARL. ¿Cuáles son las responsabilidades de los empleadores? Son los responsables del riesgo. Tienen la responsabilidad de evaluar, controlar, prevenir y desarrollar programas de gestión para la promoción de la salud y la prevención de accidentes y enfermedades laborales. De contratar especialistas, tienen la obligación de contratar especialistas para la gestión de los riesgos y hacer seguimiento. ¿Cuál es la responsabilidad de los trabajadores? Informar, participar, colaborar, evitar y trabajar. ¿Cuáles son las funciones o las responsabilidades que van a tener ustedes como saludistas ocupacionales, como especialistas en salud ocupacional y riesgos laborales, como especialistas en seguridad y salud en el trabajo? Son ejecutar, intervenir, evaluar, informar y asesorar, pero esto únicamente se puede hacer con la preparación y la formación que ustedes tengan. En esta especialización tan técnica, tan de un área tan aplicada, es necesario que ustedes conozcan muy bien los riesgos, que se preparen, que lean, que estén actualizados en cuanto a legislación, que pongan en práctica cada uno de los conocimientos, que interactúen con otros saludistas ocupacionales, que hagan buenos contactos. Es muy importante porque ustedes tienen un papel, un rol que lo dicta la legislación en Colombia, que es de ejecutar las acciones de prevención de los accidentes y de las enfermedades, intervenir en las organizaciones para prevenir los riesgos, los accidentes,
de trabajo y las enfermedades laborales, evaluar cada uno de los riesgos, deben de conocer la evaluación de todos los riesgos, de informar a los entes pertinentes sobre las condiciones de salud y de trabajo de las organizaciones y asesorar adecuadamente a las organizaciones para que hagan su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de manera correcta. ¿Cuál es la función de las ARL? Las ARL deben tener a los profesionales con mejor experticia y mejor preparación para que estos puedan asesorar a las organizaciones, darle asistencia técnica sobre los riesgos que hay en Colombia. En este caso, también deben contratar, las ARL deben tener a psicólogos especialistas en salud ocupacional y cualquier profesional en salud ocupacional que pueda asesorar a las organizaciones de la gestión de los riesgos. Debe dar las prestaciones asistenciales y económicas cuando lo requiera el trabajador por enfermedad laboral o por accidente de trabajo. Bueno, ¿me siguen escuchando de manera correcta? Perfecto. Listo. Vamos a continuar. Como se los había mencionado, en el 2008 sale la resolución 2646 y desde allí se hace muy importante para Colombia la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de los factores de riesgo psicosociales, pero hasta 2 años después sale por primera vez un instrumento de evaluación. La resolución 2646 le dice a Colombia y a todas las empresas que deben medir los riesgos psicosociales, pero nunca les dijo cómo. Hasta 2 años después, el Ministerio de Trabajo, en ese entonces era Ministerio de Protección Social, y la Universidad Javeriana lanzan por primera vez el primer instrumento y el único hasta el momento validado por el Ministerio de Trabajo para la identificación de factores de riesgo psicosocial. La batería de riesgo psicosocial, como se los había mencionado, lo compone hay unos cuestionarios y unos instrumentos que más se utilizan, no quiere decir que sean los más importantes, que son la ficha de datos generales, el cuestionario intralaboral forma A y forma B, que ustedes hicieron ese ejercicio, el cuestionario extralaboral y el cuestionario de estrés. Aparte de estos cuestionarios, existen 3 guías importantes que componen la batería de riesgo psicosocial. Estas guías se utilizan una vez ya se utilizaron estos cuestionarios que les acabo de mencionar y se tengan los resultados para profundizar, que es la guía de entrevistas semiestructuradas, la guía de grupos focales para hacer entrevistas, son entrevistas grupales, es en realidad el grupo focal es un ejercicio en grupo que se hace con grupos de colaboradores que se encuentran en riesgo alto y muy alto, y lo que se hace es hablar sobre una temática foco, entonces sobre un tema o un riesgo determinado. Entonces, si vamos a hablar sobre liderazgo y las características de su jefe, entonces solamente se va a hablar de las características de los jefes en cada uno de los grupos focales que yo haga con los individuos en las organizaciones. Y está la guía para hacer APTS, que es la guía para hacer análisis psicosocial de puestos de trabajo, y esta es una guía para profundizar demandas del trabajo, el dominio de demandas del trabajo. Yo ahorita les voy a explicar un poco más cómo aparece una vez ustedes hacen la aplicación de la batería y hacen la tabulación de los resultados, cómo aparece el resultado y cómo se hace el estadístico y la graficación de los resultados para una organización, para entregarle el informe a una organización.
Hay que tener en cuenta que la resolución 2646 tiene 5 capítulos y cada uno de los capítulos nos muestra o nos dice categorías importantes de la gestión de los riesgos psicosociales. Capítulo 1 nos dice cuál es el objeto de la resolución, que nos dice que es prevenir, intervenir y controlar los factores de riesgo psicosociales en Colombia. El capítulo 2 es solo de intervención de los factores de riesgo psicosociales y de los efectos. Mira que hasta en el 2008 el capítulo 2 nos habla sobre la intervención de los factores de riesgo psicosociales en el trabajo y de sus efectos, que se deben intervenir y se deben controlar los efectos. Pero hasta el 2016 el Ministerio de Trabajo nuevamente con la Universidad Javeriana lanzan los protocolos de intervención hasta 8 años después. Entonces hasta ahora los profesionales de salud ocupacional nos estamos empapando en la gestión y la intervención según los protocolos del Ministerio de Trabajo. Entonces, yo también se los voy a mostrar para que los tengan en cuenta en la gestión de los riesgos psicosociales en las organizaciones. En el capítulo 3 nos habla sobre la identificación, que es la evaluación de los factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Para ese capítulo se hizo la batería de riesgo psicosocial. Y en el capítulo 4, la determinación del origen de las patologías. Y existe un protocolo de determinación de origen de patologías derivadas de agentes psicosociales que lo deben manejar los médicos y los psicólogos especialistas en salud ocupacional una vez se vaya a determinar el origen o se vaya a calificar pérdida de capacidad laboral. También se los voy a compartir para que tengan el protocolo de determinación. Y el capítulo 5 nos habla sobre las sanciones que hay por no prevenir, intervenir, controlar los factores de riesgo psicosociales en el trabajo. El decreto 1447 es la tabla de enfermedades laborales y son las patologías causadas por el estrés en el trabajo. Son aquellas que son el trabajo por sobrecarga cuantitativa en relación con el tiempo de trabajo para ejecutarlo, el trabajo repetitivo combinado con sobrecarga de trabajo, los trabajos repetitivos o monótonos, trabajos por turnos y trabajos con estresantes físicos, tanto como vibración, ruido, iluminación, que pueden producir estados de ansiedad, depresión, infarto en el miocardio y otras urgencias cardiovasculares como hipertensión y colon irritable. Los efectos de los riesgos psicosociales en los trabajadores, síntomas, síndromes, enfermedades y en la organización. También afecta a la organización los riesgos psicosociales, el ausentismo, el desempeño, la productividad, el clima laboral, los accidentes y la rotación de personal. ¿Listo? Los efectos de los riesgos psicosociales. Los efectos de los riesgos psicosociales pueden ser efectos físicos, psicológicos, emocionales, cognitivos, comportamentales. Y lo hace el individuo, se causan en el individuo por el tiempo de exposición en el trabajo. Es muy importante que las organizaciones siempre hagan gestión del cambio para intervenir todos los riesgos, que las personas sepan que cada uno de los cambios que se están realizando, por ejemplo, van a colocar horarios flexibles, van a hacer oportunidades de mejora para que los trabajadores tengan un salario, una compensación emocional no salarial o una compensación salarial, que se les diga a los colaboradores que es para la intervención de los riesgos psicosociales. Tuve la oportunidad de estar en Madrid, en España, hace más o menos 2 meses en un congreso sobre factores de riesgo psicosocial, y las personas allá, los colaboradores de todas las profesiones, hablan con mucha claridad qué son los riesgos psicosociales y conocen que la gestión que hace la compañía es para mitigar los riesgos psicosociales, y lo dicen en su concepto y en su vocabulario de manera no técnica, pero los conocen y los apropian en su lenguaje para que todas las personas sepan qué son los riesgos psicosociales y que se gestionen en las organizaciones para que las personas estén bien en las empresas. Voy a mostrarles cómo sería el resultado de los factores de riesgo psicosocial una vez ustedes lo apliquen
en una organización. Ustedes en la tarea que hicieron fue aplicar el cuestionario A, el cuestionario B, la ficha de datos generales y el cuestionario de estrés laboral. Una vez el psicólogo tiene esos instrumentos evaluados en los colaboradores, el instrumento no se puede modificar, no se le puede quitar los logos del Ministerio de Trabajo, no se le puede colocar el logo de la organización, no se puede ampliar, recortar, quitar preguntas, no se puede hacer absolutamente nada porque de esa manera se validó el instrumento. Siempre se debe llenar un consentimiento informado porque el consentimiento informado le dice al trabajador: esto es lo que se va a medir, ¿usted está de acuerdo en que lo midamos? Y el trabajador tiene el derecho de decir sí o no. Una vez se le hace la aplicación al trabajador también hay que decirle que gracias a esa información le puede servir para dos cosas. Le puede servir para que esa información, la organización tome medidas de gestión de los riesgos psicosociales para la prevención y la promoción de la salud y del bienestar del trabajador. Y también hay que decirle que en caso de un accidente de trabajo, de una enfermedad laboral, es necesario si va a tener un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral o calificación de origen, es necesario tener toda la información de la organización, del trabajador, y es necesario que la organización haya medido la batería de riesgo psicosocial en caso tal de que el colaborador por una enfermedad o por un accidente vaya a necesitar de esa información para un dictamen de la Junta de Calificación. Bueno, una vez ustedes hacen la medición o el psicólogo hace la medición de riesgo psicosocial, esto es el resultado. Una vez se aplica, yo les voy a dar el aplicativo para que los psicólogos lo tengan, el aplicativo de la batería de riesgo psicosocial para que les salga estos resultados. Este es el resultado de una empresa, es una empresa irreal. ¿Sí? Que lo utilizo como ejercicio para la especialización. Y que ustedes van a encontrar, lo primero que van a encontrar es lo que aparece en la ficha de datos generales. Una vez ustedes aplican la ficha de datos generales, aquí les aparece todos los datos que mide la ficha de datos generales. Luego está el cuestionario intralaboral forma A. Entonces aquí están todas las dimensiones que mide la batería, todas las dimensiones y el dominio que mide la batería. Entonces el dominio es lo macro y las dimensiones son las categorías micro que alimentan el dominio. Para entenderlo un poco mejor lo voy a colocar en otro color. Colocarlo en amarillo. Listo. Estas dimensiones o estas dimensiones hacen parte del dominio, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. Las dimensiones son características de liderazgo, relaciones sociales en el trabajo, retroalimentación del desempeño, relación con los colaboradores, y el dominio se llama liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Para que lo entendamos un poco mejor, me voy a ir para este archivo que ya lo tienen en sus documentos del módulo de riesgo psicosocial, y aquí van a encontrar el dominio, las dimensiones que alimentan ese dominio, la definición de cada una de las dimensiones y el indicador de riesgo. Entonces vamos a estar acá. Por ejemplo, características de liderazgo. ¿A qué se refiere? A que son los atributos de gestión de los jefes inmediatos en cuanto a la relación de planificación, asignación del trabajo, consecución de resultados, resolución de conflictos, participación, motivación, apoyo, interacción y comunicación con sus colaboradores. En resumen, las características de liderazgo son
las características del jefe. Se mide cuáles son las características del jefe. Si el jefe planea, asigna adecuadamente el trabajo, consigue los resultados o es orientado hacia los resultados, resuelve los conflictos de los equipos de trabajo, participa, motiva, apoya, interactúa con su equipo de trabajo. Entonces son las características del jefe, eso es lo que mide la batería. Y aquí nos dice el indicador de riesgo. ¿Qué pasa cuando está mal o cuando está en riesgo la organización que puede afectar negativamente al colaborador? Entonces aquí está. Este documento es súper obligatorio que ustedes lo consulten, lo revisen, lo lean y lo apropien, porque de aquí les va a servir muchísimo a la hora, tanto los que no son psicólogos, a la hora de interpretar un informe de riesgo psicosocial, y para los que son psicólogos para realizar el informe y la formulación y exposición de lo que encuentran en la batería de riesgo psicosocial. Bueno, entonces, como les estaba comentando, aquí este es una vez se han aplicado los cuestionarios y se han hecho la tabulación, este es el resultado que nos aparece. Entonces aquí está el primer dominio, que se llama liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, y sus dimensiones. Ustedes van a encontrar aquí que hay un puntaje y aquí hay un nivel de riesgo. El puntaje transformado es el puntaje que arroja la batería de riesgo psicosocial, pero siempre lo más importante es que no los transforme a nivel de riesgo, y ustedes lo van a encontrar allí. Van a encontrar el siguiente dominio, que es control sobre el trabajo, que es este, y aquí están las dimensiones que alimentan ese dominio. Están cada una de las dimensiones del dominio demandas del trabajo, y por último recompensas, es el dominio recompensas, que ese solamente tiene dos dimensiones: reconocimiento y compensación, y recompensas derivadas de la organización y del trabajo que realiza. Este es el cuestionario forma A. ¿Sí? Si hubiésemos aplicado cuestionario forma B, los resultados nos aparecen en este apartado. Pero como solamente se aplica un cuestionario, sea forma A o sea forma B, por eso tenemos solamente los resultados en la parte izquierda. Luego son los resultados del cuestionario extralaboral. Y aquí nos mencionan todas las dimensiones. El cuestionario extralaboral o la evaluación extralaboral no tiene dominios, solo dimensiones. Entonces las dimensiones son tiempo fuera del trabajo, relaciones familiares, comunicación y relaciones interpersonales, situación económica del grupo familiar, características de la vivienda y de su entorno, influencia del entorno extralaboral en el trabajo, y la dimensión desplazamiento vivienda, trabajo vivienda. Y por último, el puntaje total de los factores extralaborales, que es esta columna. Estas dos últimas columnas son estrés, con lo que medimos con el cuestionario de estrés. Aquí ustedes pueden apreciar que hay un cuestionario que salió inválido. Muchas veces las personas no leen de manera adecuada, de manera detallada el cuestionario, o si la persona lo hace solamente por entregar, por la batería de riesgo psicosocial, me invalida el cuestionario o los resultados, puesto que hay algunas preguntas que son confirmatorias y las personas no lo hacen adecuadamente, entonces nos puede salir inválido. O cuando dejan muchas preguntas sin contestar, también puede salir inválido el resultado. Una vez esto no se le puede entregar a la organización,
Estos resultados hacen parte de la historia clínica ocupacional del trabajador, se deben conservar por 20 años y el psicólogo ocupacional no le puede entregar estos resultados a menos que sea otro psicólogo especialista en salud ocupacional que se comprometa a guardar la confidencialidad de la información, o también a una entidad judicial cuando ésta la requiera. O también se le puede entregar al trabajador. Esto no se le puede entregar a la organización. ¿Qué es lo que se le entrega a la organización? Se le entrega un estadístico general de los resultados. Entonces aquí ustedes van a encontrar, y yo también les voy a pasar este estadístico. Aquí nada más se cambian los datos y él inmediatamente me cambia cada una de las gráficas. Aquí van a encontrar el resultado de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. Ese es el primer dominio que mide la batería de riesgos psicosociales, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. Y aquí nos muestra cómo salió la organización. Entonces nos dice los que están en riesgo muy alto, en riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo y sin riesgo. También en relaciones sociales nos muestra los que nos aparecen en riesgo muy alto, riesgo medio, riesgo bajo y sin riesgo. Entonces ustedes van a poder apreciar cómo está toda la organización en cuanto a liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. También lo pueden hacer, dependiendo cómo ustedes lo quieran hacer, si se lo quieren dar a la organización por áreas, los resultados por áreas, resultados por áreas específicas, áreas macro, lo pueden realizar. Toda la información sale de aquí. ¿Sí? Entonces aquí vemos el segundo dominio, que es control sobre el trabajo, que es este que está en mayúsculas, y este es el que están en minúsculas, son las dimensiones que alimentan ese dominio. Control sobre el trabajo lo compone control de autonomía, oportunidades y uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, participación y manejo del cambio, capacitación y claridad del rol. Aquí van a encontrar la dimensión demandas del trabajo. Y las demandas del trabajo sí tiene varias dimensiones. El dominio de demandas del trabajo es el que más dimensiones tiene. Tiene demandas de la jornada de trabajo, consistencia del rol, demandas de carga mental, exigencias de responsabilidad del cargo, trabajo influencia del trabajo en el entorno extralaboral, demandas cuantitativas, demandas emocionales, demandas ambientales y de esfuerzo físico. Entonces, todas estas dimensiones hacen parte de las exigencias del trabajo. Si la jornada de trabajo es muy extensa, si para lo que me contrataron fue para lo que estoy haciendo, si tengo muchas demandas de carga mental, concentración, atención, memoria, orientación al detalle, la persona tiene que estar muy concentrada. Son demandas de carga mental. Las exigencias de responsabilidad del cargo, por ejemplo, una persona que tiene que manejar dinero, tiene a su cargo la vida de otras personas, son responsabilidades de su cargo y eso puede ser un riesgo psicosocial. La influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral, cuando nuestro trabajo influye en nuestra casa o con nuestra familia o en nuestro entorno extralaboral. Entonces, por ejemplo, cuando envían correos electrónicos fuera del horario de trabajo, ahora con que la mayoría de las compañías y de los equipos de trabajo manejan WhatsApp, tienen la oportunidad de enviarle al colaborador en cualquier momento información acerca de algo que es netamente laboral en cualquier horario, y eso puede influir en el entorno extralaboral. Las demandas cuantitativas, cuando la persona tiene muchas tareas asignadas. Las demandas emocionales, cuando hay que atender a otros, por ejemplo, personal de la salud, personal asistencial, personas que trabajan en servicio al cliente, tienen mucha demanda emocional porque tienen que atender a otros, tienen que si tienen una emoción,
la deben guardar o deben controlarla para poder atender al otro. Entonces, por ejemplo, si es una persona que está siendo ofensiva conmigo, es una persona atención al cliente, la persona se debe mantener calmada, debe tratar de calmar al cliente, debe tener que esconder sus emociones, o una persona que atiende a personas víctimas de abuso, víctima de violencia. Eso le va a afectar emocionalmente y puede ser una demanda emocional, que puede ser un riesgo psicosocial que puede afectar su salud y su bienestar. Las demandas ambientales y de esfuerzo físico, las condiciones del puesto de trabajo, iluminación, ruido y confort, que pueden afectar positiva o negativamente al colaborador. Esas son todas las demandas del trabajo. Las características del liderazgo son todas las condiciones sociales y con el jefe. Se mide todas las condiciones sociales y con el jefe. Entonces, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo la componen estas dimensiones, como ya se los mencioné. Entonces, la relación con los colaboradores, esto mide cómo el jefe percibe que es la relación con su equipo de trabajo. Esta solo se mide en cuestionario forma A y solo a los líderes. La retroalimentación del desempeño se mide a todas las personas y se mide si su jefe lo retroalimenta de cómo hace su trabajo y si le dice si va bien, si va mal, si tiene oportunidades de mejora, si lo que hace está muy bien y es muy importante para la organización. Esa retroalimentación es importante, de lo contrario puede ser un riesgo psicosocial para el trabajador. Las relaciones con los compañeros, las relaciones sociales en el trabajo es la calidad de la relación con los demás, y las características del liderazgo es cómo ve el equipo de trabajo al jefe. ¿Listo? Control sobre el trabajo es el control y la autonomía que tiene el trabajador para ejecutar las funciones propias de su rol. Entonces, control y autonomía cuando la persona puede controlar y ejecutar las funciones que son encomendadas como él lo considera, en los tiempos que él considera. Él puede planear y ejecutar las actividades que tiene a cargo como él le parece pertinente. Cuando la persona no puede tener control y autonomía en su trabajo, esto puede ser un factor de riesgo psicosocial y puede afectar negativamente en el colaborador. Oportunidades de uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, cuando los colaboradores le dan la oportunidad de que todas las habilidades y conocimientos que tengan los pongan en práctica en la ejecución de sus funciones. La participación y manejo del cambio, cuando se tiene en cuenta el colaborador para la toma de decisiones de cambio en la organización, porque como son los que mejor conocen los procesos de la organización, se deben tener en cuenta para todos los procesos de cambio. Cuando no es así, esto puede ser un factor de riesgo que puede estar afectando la salud, el bienestar y el desempeño. La capacitación es toda la formación y entrenamiento que tiene la organización para el empleado. Esta dimensión es muy importante porque muchas veces en las organizaciones dicen, no, pero si aquí hacemos capacitación, no sé por qué aparece en riesgo, pero a veces los empleados ven como las capacitaciones inadecuadas, innecesarias o mal estructuradas para lo que realmente necesita el trabajador. La claridad del rol es que hay claridad entre lo que tengo que hacer, lo que me encomendaron y para lo que me contrataron. Muchas veces no hay claridad. Las personas en las organizaciones hacen de todo, y cuando pasa eso, las personas no pueden tener claridad de las funciones que tienen asignadas y a su rol, y esto puede ser un factor de riesgo psicosocial. Y las recompensas, el dominio recompensas mide dos dimensiones: reconocimiento y compensación, que es el reconocimiento que da la organización al trabajador. Esto no es solamente monetario, sino también hay una compensación no monetaria, aunque también hay una compensación salarial. La compensación no monetaria es que el trabajador vea que la organización se preocupa por ella, hacen planes de carrera, planes de
de incentivos, flexibilidad laboral, pueden las personas tener viernes reducido, las personas pueden tener también teletrabajo, pueden hacer algunas funciones en su casa para compartir un poco más con la familia. Son diferentes tipos de acciones que puede tener la organización para compensar a su trabajador por el trabajo que realiza. Y las recompensas derivadas de la organización y del trabajo también es todo las recompensas por el trabajo que se realiza, los bonos por productividad, las acciones por mantener una productividad y un desempeño adecuado. Entonces, cuando no hay o es insatisfactorio para el colaborador, pueden estar en riesgo psicosocial y afectar su salud, su desempeño y satisfacción. Vamos a ver los factores extralaborales también. Ustedes van a presentarle a la organización una gráfica con cada una de las dimensiones que mide los factores extralaborales, que es desplazamiento, vivienda, trabajo, vivienda, que es el desplazamiento que tiene que hacer el trabajador para llegar a su trabajo. Y la influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo, cuando el trabajador tiene muchas preocupaciones en casa que pueden estar muchas preocupaciones de fuera de su trabajo que pueden estar influyendo en la ejecución normal de sus labores. Entonces, por ejemplo, cuando una persona no tiene el día que le tocó trabajar, no fue la niñera, entonces está pensando en sus bebés, en sus hijos, o no tiene un núcleo psicosocial o familiarmente que lo pueda apoyar, y esto puede en el trabajador repercutir negativamente. Las características de la vivienda y del entorno son las características de seguridad que le puede brindar la vivienda, de seguridad y descanso. Si una persona vive en condiciones de inseguridad o llega muy tarde en la noche de su trabajo, y esto puede ser algo inseguro para él, o que la vivienda no le proporcione un adecuado bienestar, esto puede ser un riesgo psicosocial para el trabajador. La situación económica del grupo familiar, si hay muchas deudas, si la persona que trabaja o el trabajador de nuestra compañía es el único que aporta económicamente en la familia, eso puede ser un factor de riesgo psicosocial. La comunicación y las relaciones interpersonales, la comunicación con las personas fuera de su trabajo, ¿sí? La calidad de la comunicación con sus familiares, con sus amigos fuera de su trabajo, eso también puede ser un factor de riesgo psicosocial. La relación con la familia. La relación con la familia, si es cercana, distante, si es adecuada, cordial, esto hace también que sea un factor de riesgo psicosocial. El tiempo fuera del trabajo es el tiempo de calidad que le permite a la persona tener diferentes actividades fuera de su trabajo. Si no lo tiene, si el trabajo acoge mucho su semana, muchas horas de su semana que no le permite al trabajador tener tiempo fuera del trabajo, esto puede ser también una condición de riesgo psicosocial. También le entregamos a la organización el puntaje general del factor extralaboral, de factor intralaboral y de estrés. ¿Listo? Por ejemplo, en esta organización están con estrés muy alto, 52% de las personas con estrés muy alto, 13% con alto, 13% con medio, 13% con bajo y 9% sí muy bajo. ¿Listo? Y esta es la tarea que tienen para esta semana. Van a hacer un informe de riesgo psicosocial, pero el informe podemos decirlo que está casi listo. Ustedes van a agregar el análisis de cada uno de las gráficas que allí lo requieren. Entonces está en rojo, por ejemplo, completar el análisis de estos resultados. Y aquí arriba van a encontrar la tabla, la gráfica del resultado. ¿Qué les recomiendo que tengan en cuenta para hacer el análisis? Este documento.
para que ustedes vean a qué se refiere cada una de las dimensiones de riesgo psicosocial. Entonces aquí están cada una de las dimensiones y aquí está abajo para analizar esas dimensiones. Entonces nosotros, por ejemplo, demandas ambientales y de esfuerzo físico salió en 44% en riesgo muy alto y 24% en riesgo alto. Entonces ustedes lo van a escribir aquí. Entonces, en demandas ambientales y de esfuerzo físico, el 44% se encuentra en riesgo muy alto. Entonces aquí van a buscar qué son demandas ambientales y de esfuerzo físico. Entonces hace referencia a las condiciones del lugar y la carga de trabajo. Entonces ustedes, y la carga física que involucren las actividades que se desarrollan. Entonces ustedes pueden colocar el 44% se encuentra en riesgo muy alto en demandas ambientales y de esfuerzo físico, que hace referencia a las condiciones del lugar de trabajo y a la carga física que involucran las actividades. ¿Listo? Una vez ustedes tengan el análisis de cada uno de los riesgos psicosociales, de cada una de los dominios de riesgo psicosocial, también intra y extra, van a hacer unas conclusiones y al final no se les olvide colocar su nombre y su firma. Todo informe como especialistas en salud ocupacional y riesgos laborales va a llevar, cuando ya tengan su licencia, su nombre, su firma y su licencia en salud ocupacional y riesgos laborales. Por eso cada vez que entreguemos un informe, siempre este debe ser casi que perfecto, debe ser pulcro, mantener una misma línea, debe tener material científico. Ustedes por eso por aquí van a tener unos conceptos generales, va a tener una bibliografía. Así es como se debe entregar un informe a una compañía de un salubrista ocupacional. Debe ser muy profesional, debe ser muy especializado y técnico. Por eso es muy importante la coherencia entre todo el documento, la revisión, que no haya ningún error de ortografía, no puede pasar, de redacción, nada. Es muy importante que ustedes lo hagan, lo lean detalladamente antes de subirlo, porque este debe ser muy bien estructurado, porque ustedes van a ser especialistas en salud ocupacional y van a tener una licencia en salud ocupacional, y esto sirve como documento legal. Esto es un documento legal, entonces es muy importante que eso que acompaña su firma vaya de manera correcta. Vamos por acá. Si tienen preguntas, inquietudes, van a encontrar el informe. Compañeros, van a encontrar el informe ya en el módulo. Voy a verificar si ya se encuentra allí. Sí, me parece que lo subí. Ya, si no, ya inmediatamente lo subo para que lo tengan. Es muy sencilla la tarea. Descargan este documento que les menciono, hacen los ajustes y los análisis pertinentes. Sí, es este que dice informe factores de riesgo psicosocial, editar, y lo van a subir en esta tarea que dice informe de riesgo psicosocial, medidas de gestión y prevención. ¿Listo? Van a descargar el informe, lo editan, lo leen, le hacen el análisis pertinente, le colocan su nombre, su firma y su profesión. Se me olvidó decirles, colóquenle su profesión para yo saber quién fue el que hizo el informe. Lo suben allí, lo pueden subir en formato PDF, formato Word, como quieran, y esa es la calificación que tendrían para la siguiente semana. Les doy las gracias a todos por haberme acompañado en este proceso. Cada uno de ustedes tiene un proceso de formación diferente. Algunos ya tienen experiencia en salud, en seguridad y salud del trabajo, y algunos no. Entonces, cualquier inquietud, pregunta, estaré dispuesta dando seguimiento a los mensajes que dejen en la plataforma para poderlos acompañar en la gestión de la tarea. Bueno, entonces voy a leer aquí algunas preguntas. Listo. ¿Cada cuánto se debe realizar en las empresas la aplicación de la batería de riesgo psicosocial?
La resolución 2646 no menciona cada cuánto, muchos de los psicólogos dicen cada año, pero ¿qué vale medir, medir, medir y nunca gestionar nada? El ministerio, a través de una pregunta lanzada de manera escrita, responde de manera escrita con una resolución interna del Ministerio de Trabajo diciendo que se debe hacer la medición de riesgo psicosocial cada vez que hayan cambios importantes en la organización. Cada vez que hayan cambios importantes en la organización, no es necesario medirla cada año como dicen algunas personas, es necesario hacer la medición y tener un diagnóstico y hacer una adecuada gestión. No es necesario medir, medir, medir y nunca gestionar absolutamente nada, aparte que hacer la medición de la batería de riesgos psicosociales es costoso. Entonces, pregunta de Tatiana y dice, supongamos que que trabajo en una organización y me encargo del sistema integrado de gestión. La organización está en el proceso de certificación ante Incontec y tenemos auditoría final. Durante la auditoría llegamos al tema de riesgo psicosocial y el auditor encuentra que Tatiana Gómez, ingeniera ambiental especialista, aplicó el instrumento de batería de riesgo psicosocial. ¿Eso es una posible acción de mejora o como antiguamente lo llamaban hallazgo? Pues puesto que no cumplo con los requisitos profesionales para la aplicación de la batería, para la aplicación del instrumento de una organización deberá contratar profesional con las especificaciones que dicta el documento. Bueno, Tatiana, esa pregunta es súper importante, solamente lo puede aplicar y la batería ahí es muy específica en la resolución 2646 que el experto es únicamente un psicólogo con licencia en salud ocupacional quien puede hacer la evaluación de riesgo psicosocial. La batería también lo dice nombre del psicólogo, tarjeta profesional de psicólogo, dice número de licencia y nombre de la especialización que hizo. Y dice también muy específicamente cuando este informe carece de estos datos, es un informe inválido, o sea, no es válido para el Ministerio de Trabajo que la aplicación la haga otro profesional que no sea psicólogo. Me preguntaban, ¿psiquiatra? ¿Trabajador social? No, tiene que ser psicólogo, la resolución es muy clara, psicólogo especialista en salud ocupacional. Más que por condiciones internas de la organización, por condiciones de calidad como tú lo mencionas, por ejemplo, Incontec, que dice que sería un hallazgo o una no conformidad o una acción de mejora. Más que eso, Tatiana, o todos, es que para todos los riesgos hay algunos profesionales que específicamente nuestra licencia nos da un papel importante dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ese papel importante, el salubrista, el que maneja todo el sistema, deberá saber que tendrá que trabajar de manera interdisciplinar. No todos los riesgos lo van a poder hacer, no todos los riesgos los va a poder gestionar el psicólogo tampoco. El psicólogo tiene una responsabilidad, pero también tiene hasta cierto punto, va a tener también una barrera porque hay unas cuestiones que no va a poder hacer. Hay unas cuestiones que le competen al médico, unas cuestiones que le competen al ingeniero, hay unas cuestiones que le competen a cada uno de los profesionales y eso sale en nuestra licencia en salud ocupacional. La licencia en salud ocupacional describe las funciones que podré realizar. Entonces eso, más por cuestiones de calidad, es por cuestiones de legislación colombiana que nos dice que como cuáles son nuestras funciones o nuestro rol dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para mí esto es muy importante. La verdad, les comento que a mí la persona que más me enseñó sobre riesgos psicosociales fue un ingeniero ambiental, él se llama Yesid Niño. Él es el autor del libro sobre estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo de Legis.
Él es ingeniero ambiental y es una de las personas que más conoce sobre los riesgos psicosociales. Es un maestro porque conoce de todos los riesgos y él manejaba un equipo interdisciplinar de casi 11 profesionales. Todos éramos profesionales y especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, era una empresa muy grande la que manejábamos, donde trabajé, y él conocía todos los riesgos. Él era el director de seguridad y salud en el trabajo y tenía 11 profesionales a cargo y 11 profesionales con un pregrado y con una especialización en salud ocupacional y riesgos laborales. Pero él tenía que conocer absolutamente todos los riesgos porque él es el dueño el dueño del sistema. Él es el que pone a marchar todo el sistema y el sistema se pone en marcha de manera interdisciplinar. Entonces estábamos médicos, fisioterapeutas, enfermeros, especialistas en salud ocupacional, estaba yo que era la psicóloga, todos manejábamos los diferentes programas de prevención y de promoción. Bueno, es para mí muy importante que hayan asistido a esta sesión. Espero que hayan quedado muchas cosas claras y las cosas que no hayan quedado claras me las puedan preguntar. Yo estaré atenta a los mensajes de la plataforma, pero también quiero que cada vez se vayan sintiendo con más ganas de seguir profundizando en este tema. Este tema es muy importante para todos ustedes cuando estén liderando todo el sistema de gestión. Muchísimas gracias por haber asistido a esta videoclase y espero tenerlos para la próxima semana en la tercera y última videoclase. Muchísimas gracias, que estén muy bien, un feliz fin de semana para todos.